¿Está bebiendo caramelo puro en lugar de vinagre balsámico? La respuesta es sí, y le está costando a su empresa miles de dólares en productividad perdida cada año sin que usted se dé cuenta. Los dos problemas de salud que más golpean la rentabilidad son la fatiga crónica, que roba concentración y enfoque a su equipo, y los picos y caídas de azúcar en la sangre que disparan el ausentismo y los costos médicos ocultos. Imagínese esto: Carlos dirige una distribuidora mediana en una ciudad como la suya. Su gerente de ventas es María, es la estrella. Ella cierra contratos, motiva al equipo y siempre entrega resultados por encima de la meta. Un lunes cualquiera, María llega con ojeras. Se queda mirando la pantalla sin avanzar y a media tarde pide permiso para irse a casa porque se siente agotada. Al principio Carlos le atribuye al estrés normal, pero pasa una semana, luego un mes, los reportes se atrasan, un cliente se queja y al final del trimestre María presenta su renuncia. La razón: lleva meses luchando contra una fatiga que no entiende. En su casa usa vinagre balsámico en todas las ensaladas y hasta toma un chorrito en agua porque leyó que ayuda a la digestión y controla el peso. Lo que no sabía es que el frasco del supermercado no era vinagre de verdad. Era básicamente caramelo líquido disfrazado de saludable. Carlos perdió a su mejor vendedora justo antes de la temporada alta. Tuvo que contratar y capacitar a alguien nuevo, pagar horas extras al resto del equipo y al final el proyecto que María lideraba se retrasó 3 semanas, costándole un contrato de $45,000. Todo porque un condimento cotidiano que parecía inofensivo estaba saboteando la energía de su gente día tras día. Historias como esta se repiten en oficinas, fábricas y despachos de toda Latinoamérica. Empresarios como usted invierten en tecnología, en marketing, en capacitación, pero pasan por alto algo tan básico como lo que sus colaboradores ponen en su plato o en su vaso. Y el resultado es el mismo: menos foco, más errores y una rentabilidad que se escapa por la puerta de atrás. Esa es la realidad que nadie quiere ver. La fatiga crónica no grita, pero sí resta. Reduce la velocidad de decisión, aumenta los descuidos y hace que un equipo pueda rendir al 100%, termine funcionando al 70%. Y los picos de glucosa, esos altibajos invisibles, provocan que después de almuerzo la productividad caiga en picada. Estudios en la región muestran que el ausentismo y el bajo rendimiento por cansancio cuestan a las empresas entre el 15 y el 23% de su capacidad total. ¿Le suena conocido? ¿Cuántas veces ha sentido que su equipo está ahí pero no está? ¿Cuántas reuniones se alargan porque nadie logra concentrarse del todo? Hola, soy Laura, con más de 15 años acompañando a empresarios, gerentes y dueños de negocio en temas de salud ocupacional y bienestar corporativo. He visto de primera mano cómo pequeñas decisiones diarias en la alimentación pueden hacer o deshacer los resultados de una compañía. Sé perfectamente el miedo que usted siente, el temor a perder competitividad o que su mejor talento se queme o se vaya, y la duda constante de si invertir en la salud del equipo es un gasto o una verdadera palanca de crecimiento. Hoy quiero hablarle con total franqueza de algo que parece menor, pero que está afectando silenciosamente la energía y el rendimiento de su gente. El vinagre balsámico que todos tenemos en la cocina o en la cafetería de la oficina. Vamos a desmontar la oscura verdad paso a paso, sin complicaciones técnicas, solo con datos claros que usted puede traducir directamente a números de negocio. Primero, entendamos la diferencia entre lo que creemos que compramos y lo que realmente llega a nuestra mesa. El vinagre balsámico tradicional, el auténtico de Módena, se elabora solo con mosto de uva cocido y envejecido durante años en barricas de madera noble, sin azúcar añadida, sin colorantes, sin atajos. Ese proceso natural concentra sabores profundos y mantiene un índice glucémico bajo porque los azúcares de la uva se transforman y reducen con el tiempo. Es como un buen vino: cuanto más maduro, más equilibrado y menos agresivo para el organismo. Ahora mire lo que pasa en el supermercado. La gran mayoría de los frascos que cuestan $3 o $4 y que llevamos a casa o ponemos en la ensalada de la oficina son vinagre balsámico de Módena, de categoría industrial. Se fabrican con una base de vinagre de vino barato, mosto concentrado mínimo, y para que luzca oscuro y espeso como el original, se les agrega caramelo líquido, colorante E150 y en muchos casos azúcar extra, jarabe de glucosa o dextrosa. Algunas cremas balsámicas llegan a tener más de 40 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, es decir, una cucharada generosa puede equivaler a una golosina pequeña.
Usted paga por un producto que promete beneficios digestivos y antioxidantes, pero en realidad está sirviendo un jarabe dulce que dispara la glucosa en sangre igual que un refresco. ¿Y qué pasa en el cuerpo de sus colaboradores cuando consumen esto regularmente? Imagínelo como si alimentara su máquina más importante, o sea, a sus empleados, con combustible de mala calidad. Al principio parece que funciona, el sabor dulce engaña al paladar y se siente saludable, pero una hora después viene el bajón. La concentración cae, el ánimo se aplana y el cuerpo pide café o algo dulce para compensar. Este ciclo se repite todos los días. El resultado, más errores en hojas de cálculo, llamadas de ventas menos efectivas, reuniones que se alargan porque nadie logra mantener el hilo y a lo largo se viene ese vaivén constante que contribuye a la inflamación silenciosa y fatiga acumulada. Hagamos la cuenta de negocio. Supongamos que usted tiene un equipo de 20 personas con un costo laboral mensual promedio de $4,000 por cabeza. Si solo el 15% de la productividad se pierde por fatiga relacionada con hábitos como este, está dejando sobre la mesa $12,000 al mes. Al año más de $144,000, eso sin contar rotación. Reemplazar a un colaborador clave puede costar entre 6 y 9 meses de un salario. Y en el presentismo, esa gente que viene a trabajar pero rinde la mitad, multiplica aún más la pérdida. Empresas que han implementado programas simples de educación alimentaria reportan un 28% menos de ausentismo y un retorno de inversión de $3 a $6 por cada dólar invertido en bienestar. Ahora, la buena noticia es que no necesita un presupuesto millonario ni contratar nutricionistas full time para cambiar esto. La solución es más accesible de lo que imagina y genera resultados rápidos. Primero, convierta la cafetería o la zona de almuerzo en un espacio inteligente. Revise las etiquetas de los productos que ya tiene. Busque que el primer ingrediente sea mosto de uva cocido y que no aparezcan palabras como caramelo, azúcar añadida, jarabe o colorante E50. Reemplace el balsámico barato por una versión auténtica o si el presupuesto es ajustado, opte por vinagre de manzana sin filtrar o limón fresco como alternativa económica y efectiva. El cambio cuesta poco y marca una diferencia enorme. Segundo, dedique 10 minutos en una reunión de equipo a explicar esto con una analogía simple. Así como no llenaríamos el tanque de nuestro camión de reparto con diésel adulterado porque se averiaría en la carretera, tampoco debemos llenar nuestro cuerpo con condimentos que parecen premium, pero son puro azúcar disfrazado. Sus colaboradores lo entenderán y lo agradecerán. Muchos ni siquiera sabían que estaban consumiendo caramelo. Tercero, incorpore este tema dentro de un programa mínimo de bienestar ocupacional, una charla mensual, un boletín interno o incluso un desafío de una semana sin azúcares ocultos. Las empresas que lo hacen ven cómo la retención de talento sube, el clima laboral mejora y la cuenta de resultados respira aliviada. No se trata de prohibir, se trata de informar y dar opciones reales. Usted sigue siendo el jefe, pero ahora también el líder que cuida el activo más valioso, que es la energía y la salud de su gente. Piense en el impacto a largo plazo. Un equipo con energía estable toma mejores decisiones, cierra más ventas, comete menos errores y se queda más tiempo en la empresa. Eso se traduce directamente en mayor competitividad, en márgenes más sanos y en la tranquilidad de saber que está protegiendo su negocio desde adentro. La oscura verdad del vinagre balsámico del supermercado es solo un ejemplo, pero representa cientos de hábitos cotidianos que parecen inofensivos y que sumados están erosionando su rentabilidad. Usted ya ha invertido en sistemas, en marketing y en gente talentosa, ahora puede dar el siguiente paso lógico, invertir en la salud que sostiene todo lo demás. No es un gasto, es la estrategia más inteligente que puede implementar este año. Si este mensaje le resonó, si sintió que está tocando un punto real de su empresa, hágame un favor, deje un comentario abajo y cuénteme qué condimento usa habitualmente en sus ensaladas o en la oficina. Suscríbase al canal para recibir más herramientas prácticas que convierten el bienestar en resultados medibles. Estoy aquí para ayudarle a que su negocio no solo crezca, sino que lo haga de forma sostenible y saludable. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.